me da la sensación que se puede sacar dinero de otras partidas si es que se quiere. Ahora está en la voluntad que tengan ustedes de hacerlo, ¿eh? Los demás, hay solamente un político que está por demostrarlo, que yo no doy un cheque en blanco a nadie, ¿eh? Que se lo tienen que trabajar día a día. Pero los tres, ustedes ya sé por dónde van. Quieren dispersar, pero no, señores, se les ve el plumero. Y por dar ideas, como decía antes, a ver, ¿pueden sacar impuestos y que la Iglesia pague el IBI, por ejemplo? Yo me da la sensación que hay ahí donde rascar, ¿eh? Otra cosa, ¿nos hace falta tanto gasto en armamento, señores? ¿Nos hace falta, pero qué es, que van a venir los marcianos o qué? ¿Qué es lo que pasa? Y no tienen dinero, 4 chavos, como quien dice, para nosotros, que nos hemos pasado la vida, como dicen, trabajando, que heredamos, que pasamos con lo mínimo, que nos da vergüenza tener que apoyar a los hijos, tener que ayudar, y que encima tengan el valor y la poca vergüenza de querer rebajarnos lo poco que nos dan. No hay derecho a eso. Y ahora se van a enterar ustedes, todos. El día de las elecciones se van a dar cuenta de la clase de gente que tienen en España. Porque hasta ahora estábamos todos dormidos. Pero ya es hora que despertemos, y la prueba la tiene usted, que siempre estaba la duda en que los abuelos votaban siempre al PP. Pues, señores, abran los ojos. Cristeta, y a usted le digo que lo del 135 lo llevo aquí clavado. Señor, para mí fue como una puñalada, porque yo confiaba algo. Y cuando vi eso dije, señores, nos han vendido al mejor postor. Y para que lo sepan, no somos moneda de cambio, ¿eh? Que si quieren, pueden.